La invasión romana de las Islas Británicas, en la parte que hoy comprende a Inglaterra y Escocia, fue un esfuerzo militar y político del Imperio Romano para proyectar su poder en la zona del Atlántico nororiental. Tras unas invasiones preliminares de pequeña escala, en tiempos de Julio César, los romanos invadieron finalmente Britania en el año 43. Bienvenidos a Recordando la Historia. Ubicadas en las tierras altas del noreste de Escocia, las 65 islas que conforman este grupo se esparcen por el cuarto lago más grande del mundo. Los árboles que habitan en este espacio, pinos escoceses, no solo aportan gran diversidad, sino son también un pilar de la historia de Escocia. En 2014, el pino escocés se convirtió en el árbol nacional de Escocia. El hogar de esta especie fue bautizado por los romanos como el Gran Bosque Caledonio, debido aparentemente a sus dimensiones y profundidad. Puede que no haya sido un bosque tan grande, ni tan amenazador, como la historia ha dicho que fue. Las fuentes históricas y biológicas han sido de gran ayuda para reconstruir la historia de la invasión romana a Escocia y sobre el Gran Bosque Caledonio. De hecho, han hecho grandes revelaciones. Una de las más importantes es que seguramente el Bosque Caledonio no era tan inmenso como el ejército romano informó a sus superiores. En las islas de Loch Mare, los rodales de pinos silvestres de tronco delgado y copa de brócoli, que en el 2014 se convirtió en el árbol nacional escocés, se reflejan en las aguas tranquilas del amanecer del lago, una visión que refleja el romanticismo de Escocia. Y aunque los llamativos árboles de corteza roja siguen siendo omnipresentes en todo el país, representan tan solo un fragmento de lo que una vez atesoró este territorio. La leyenda habla de un antiguo bosque silvestre, principalmente de pino silvestre, que cubría gran parte de la tierra, ahuyentando a los invasores y dando cobijo a los depredadores, linces, lobos u osos, que ya están hoy desaparecidos. Los que conocen la historia del bosque lo llaman por el nombre que los romanos dieron a Escocia, el Gran Bosque Caledonio, y aunque su historia es turbia y está impregnada de tradiciones, no pienso en el Gran Bosque Caledonio como algo perteneciente a la naturaleza en absoluto. Creo que fue construido por los romanos, o al menos su reputación lo fue. Eso dice Jim Cromley, un escritor escocés de historia natural cuyo libro The Great Wood, el Gran Bosque, aborda la leyenda del Bosque Caledonio. Según Cromley, los romanos exageraron el bosque para explicar a sus superiores por qué al llegar a la frontera norte de su imperio, en la Escocia meridional actual, no siguieron avanzando. En una tierra de terreno accidentado, clima furtivo y tribus salvajes que desafiaban la represión, lo que estos nerviosos aspirantes a conquistadores necesitaban era una excusa que incluso los generales de su país aceptaran. El testimonio fue llevado de boca en boca a Roma por soldados que encontraron en las tierras altas de Escocia un reino más allá de la zona de confort, pero que preferían no admitirlo. Estos susurros ocultaron su retirada con historias de un bosque impenetrable, táctico. Tácito lo escribió y Ptolomeo escribió las palabras Caledonia Silva, bosque escocés, en un mapa. Pero a pesar de todos los rumores de un bosque infranqueable, es probable que cuando los romanos lo vieron, ya fuese una sombra de su antigua extensión. Los pinares se habían establecido gradualmente en los paisajes desnudos de Escocia. Tras el último retroceso glacial, hace unos 13.000 años, una época en la que poco más que el musgo cubría el entorno de la tundra, probablemente la cubierta arbórea estuviera en su punto máximo hace 6.000 años, y que varios agentes la hubieran reducido mucho cuando los romanos la fijaron, unos 3.000 años después. Según Cromley, la ubicación del bosque en los mapas romanos se repitió a partir del siglo XVI. Hay otras razones para dudar de la percepción del bosque, como una espesura infranqueable. Quizá haya tenido que extenderse solo para sobrevivir. La vieja idea de un bosque silvestre oscuro, húmedo, denso y prohibitivo se ha desvanecido, principalmente porque muchos árboles no ponen semillas en su sombra. Sin embargo, todavía hay algo inquietante sobre este bosque. En las décadas siguientes,
el avance romano llevaría a sus legiones hacia el norte, alcanzando el centro de Caledonia, aunque las tribus celtas que había en Escocia y el norte de Inglaterra actuales se sublevarían repetidamente contra los invasores, lo que obligó a los romanos a establecer 2 bases militares en Britania para protegerse de las sublevaciones y las incursiones desde el norte. En el año 120, en el norte de Gran Bretaña, en un bosque de Caledonia, la actual Escocia, los romanos encontraron parte de un papiro escrito por el centurión Titus Ursus. Lo llevaron a Roma, donde lo presentaron al emperador. 2 años más tarde, el emperador Adriano ordenó la construcción del famoso muro que llevaría su nombre y que dividía a la Bretania, dominada por los romanos, y aquella que todavía era insumisa. El papiro decía lo siguiente: escrito por Titus Ursus, primus pilus de la Legión Hispana, en el 3er año del reinado de Adriano, 120 años después de Cristo. Este será probablemente el último papiro y la última entrada de mi diario. Nuestra legión fue emboscada en un reino salvaje, llamado Caledonia Bosque, y casi completamente destruido. La mitad de mi primera cohorte es todo lo que queda de la legión. Fuimos conducidos al pantano, y probablemente moriremos aquí luchando, valientemente hasta el final, en nombre de Roma y el emperador. Fuimos atacados por una banda demoníaca de bárbaros pictos. Parecían más fieras que hombres. Algunos iban vestidos con pieles de animales, pintados con extraños signos rúnicos. Otros parecían fieras de 2 patas. Nos separaban como si estuviéramos hechos de papel. Vi a nuestros legados y a mis hermanos de armas siendo desmembrados vivos. No olvidaré sus gritos. Los bárbaros nos atacaron desapercibidos, rápidos y con una furia salvaje. Luego desaparecieron en la niebla, especialmente de noche. Nuestros escudos, espadas y armaduras eran inútiles aquí. Parece que el enemigo al que nos enfrentamos es la antigua ira de alguno de los dioses oscuros que hemos despertado. Nunca deberíamos atacar a estos países. Escucho aullidos demoníacos. Ya vienen. Están viniendo. Esto fue lo que se supo de aquella legión de hombres de Roma. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas interesantes historias. También comenta qué te pareció el video. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.